última reunión, la penúltima reunión de este año. El próximo, en 15 días, damos un cierre a las actividades de este seminario de este año. Bueno, seguimos con el seminario de la ética del psicoanálisis y voy a retomar, como hacemos cada vez que comenzamos una nueva reunión, con lo último que vimos, que tiene que ver con tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donde Lacan nos decía que la muerte de Dios y el amor al prójimo son solidarios. A Freud le parece inhumano este mandamiento, con lo cual se detiene allí, porque está vinculado a la maldad, al núcleo más profundo del hombre. Y es una rebelión, nos decía, una rebelión del hombre cuando aspira a la felicidad. Hay una resistencia ante ese mandamiento, ese de tú amarás al prójimo como a ti mismo. La resistencia es una traba, algo que se ejerce para trabar el acceso al goce. O sea, la resistencia frente a ese mandamiento, en la medida en que el núcleo más profundo del hombre es la maldad, hay una resistencia ante ese mandamiento, y esa resistencia se convierte en una traba, que es la posibilidad de trabar su acceso al goce. ¿Qué podemos constatar con esto? Que hay una agresividad inconsciente que contiene en el núcleo todo el hombre. Esto que Lacan llama el destrudo. Y esa maldad, esa agresividad del hombre, en el núcleo más profundo de su ser, es lo que nosotros constatamos en la experiencia analítica. Que Freud se dio cuenta que la energía del superyo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque proviene del hecho de que el sujeto vuelve contra sí mismo la agresividad. Por lo tanto, aprendimos desde hace mucho tiempo, nuestra experiencia psicoanalítica, que hay un goce en la transgresión. Transgredir es parte del goce. ¿En qué consiste? ¿Hasta qué meta progresa el goce? Y el análisis de nuestros analizantes nos muestran la respuesta. Se trata de la identificación con el pequeño otro. Se trata de nuestras tentaciones que tenemos con ese pequeño otro. Y también se trata de saber cuáles son las consecuencias de esa agresión. ¿Y por qué retrocedemos? ¿Frente a qué retrocedemos? ¿Frente a qué? Ante atentar contra la imagen del otro. ¿Por qué nosotros retrocedemos cuando intentamos agredir la imagen del otro? Porque esa imagen del otro es la que nos permitió formar nuestro yo.
Por eso dice que en este juego entre la transgresión, el límite al goce, la agresividad del hombre contra sí mismo y por lo tanto contra la imagen del otro con la cual construimos nuestro yo, es por eso que luego Lacan nos va a mostrar cuáles son los ideales. Los ideales que tenemos como respuesta, se puede decir, a esta maldad que constituye el núcleo del hombre. Ideales que no hacen más que sostener, por supuesto, esta dimensión de ir acercándonos y prohibiéndonos el acceso al goce. ¿Cuáles son los ideales que los analistas tenemos que tener en cuenta? Son el altruismo, la ley de igualdad, la potencia de expansión, que se expresa en una propensión utilitarista, la filantropía, que tiene que ver con la compasión. Entonces uno se pregunta hasta qué punto son manifiestas estas contradicciones entre este núcleo de la maldad del hombre y estos ideales que se constituyen como modos de respuesta frente a esa maldad. Y son tan contradictorias, dice él, ¿hasta qué punto son contradictorias? Estos ideales que son singulares para cada sujeto, pero también son sociales, y que se expresan siempre en dirección a la imagen del pequeño otro. Dice que el libro sagrado, es decir, la Biblia, dice que no hay que forjar imágenes de Dios. Debe ser por estas razones que va colocando aquí él, que retoma esto, ¿no? De por qué no hay imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque son engañosas. Y si son muy bellas las imágenes, sabemos que también son huecas. Y por ese hueco, la imagen, por ese vacío que tiene la imagen, eso que no se ve en la imagen, que la imagen cubre, o sea, el vacío, la imagen cubre ese vacío y ese hueco. No, por ese vacío, por ese hueco que la imagen cubre, podemos descubrir el lugar de Dios. Es el vacío por descubrir de Dios. Es la plenitud del hombre, pero también es el lugar donde Dios lo deja también al hombre, en un vacío. Y el poder mismo de Dios es avanzar hacia ese vacío. Cuando llega a este punto, Lacan se mete con la perversión. Y por supuesto, toma a Sade. ¿Por qué? Porque Sade está sobre el límite. Y Sade imagina que puede franquear ese límite al goce. Cree que lo puede franquear en un fantasma, en su fantasma. Pero la estructura imaginaria del fantasma le muestra que hay un límite. Pero Sade lo franquea igualmente, pero no en el fantasma. ¿Dónde franquea Sade el límite? En la teoría, que realmente es bastante fastidiosa la teoría de Sade. En su doctrina está proferida en algunas palabras que son, según dice él, los monumentos de su obra.
¿Cuáles son esas palabras? Están en la teoría y en su doctrina. El goce de la destrucción, la virtud propia del crimen, el mal buscado por el mal. ¿Ven? Que quiere franquear ese límite, es ese lugar donde está esa maldad íntima del hombre, que hay algo que pone un límite a ese goce que es lo imaginario, por eso en el fantasma no lo puede franquear, pero sí en su doctrina, en su teoría. Por eso fue, por supuesto, por su teoría y por su doctrina lo metieron preso. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que él tiene en su dogma? Esto que decía recién, ¿no? El goce de la destrucción, la virtud propia del crimen, el mal buscado por el mal. Y también se puede ver en la historia de Saint-Fond, quien proclama en la historia de Julieta su creencia ciertamente renovada, pero que en verdad no es nueva, no es que Sade la inventa y la crea, ya estaba, pero Sade la encuentra. Decíamos que se articula el amor al prójimo con la muerte de Dios. ¿Cómo se articula este franqueamiento del límite en la teoría y en el dogma? Se franquea a través de crear o recrear un Dios, el ser supremo en maldad. Decíamos que por ese vacío que está detrás de la imagen, que la imagen cubre, por eso la religión y la Biblia, la religión judía prohíbe las imágenes, Sade transgrede eso, quiere entrar a ese lugar, a ese vacío donde Dios nos remite, y recrea un Dios que es el Dios como un ser supremo en maldad. Esta teoría que crea Sade se llama, en la obra misma de él, el sistema de un papa, del Papa Pío VI. Este papa es uno de los personajes de su novela. Y nos despliega allí una visión de la naturaleza como un vasto sistema de atracción y de repulsión del mal por el mal. Es decir, que la actitud ética consiste en realizar al extremo una asimilación. ¿Con qué? Con un mal absoluto. De esta manera, el hombre se integra a la naturaleza. Porque él dice que la naturaleza es fundamentalmente malvada. O sea que a partir de esto, el hombre se integra a la naturaleza. Y se realiza una especie de armonía invertida, dice. Acá nos dice que muestra algunas partes de su obra, la obra de Sade, como las etapas de un pensamiento, que tiene una formulación que es muy paradójica, que tiene que ver con un desgarro, con un estallido. Este desgarro y este estallido desemboca en un impas. Pero Lacan se pregunta, ¿puede ser que Sade nos enseña, en la medida en que nosotros estamos en un juego simbólico, una tentativa de franquear el límite y de descubrir el espacio del prójimo como tal? Es un espacio que nos enfrentamos no
cuando enfrentamos al otro pequeño, a nuestro semejante. No a ese semejante de nosotros mismos, que transformamos también en nuestro reflejo. Y que por supuesto está bajo la forma del desconocimiento, como siempre pensamos que el yo tiene una forma de desconocimiento, de esa imagen, de ese reflejo que viene del otro. Sino que quiere franquear un límite no del semejante, sino del prójimo, en tanto mucho más cercano que el semejante. ¿Dónde lo franqueamos? Dice él. A veces en el acto de amor. Es cuando tomamos al otro en nuestros brazos. No es un amor ideal, el acto de hacer el amor. Sabemos muy bien, dice él, cómo las imágenes de ese yo nos llevan a atravesar ese espacio del prójimo. Tenemos algo que aprender en estas leyes, dice él. Porque sabemos que hay algo que nos captura en una imagen del semejante que siempre es falsa. Entonces, ¿cómo puede ser que avance en un discurso atroz? ¿A dónde nos lleva entonces la teoría y la doctrina de Sade? A los señuelos del semejante. Porque en esos señuelos del semejante son los mismos señuelos que me definen a mí mismo como yo. ¿Y qué encontramos cuando intentamos atravesar eso, ese lugar? La etimología del término mismo, mem, no es otra cosa que una suerte de redundancia. En francés, ¿no? La coloca él, que es metim semus. Y hay una transformación fonética que hace lo mismo en su idioma castellano, lo más yo de mí mismo. Lo más yo de mí mismo. Lo que está en el núcleo de mí mismo. Ese interior, ese yo que está en mí mismo, ese interior, ese vacío, no sé si es mío, si es del otro, si es de alguien, pero es algo que nos designa algo de lo mismo, o sea, del mismo, de mí mismo, ese yo de mí mismo, nos lleva a la noción de lo mismo. Y me recuerda, dice Lacan, que el prójimo, sin duda, tiene esa maldad de la que hablaba Freud. Pero que esa maldad, no es otra cosa, sino aquello ante lo que retrocedo en mí mismo. Amarlo, amarlo como a mí mismo, es a la vez avanzar necesariamente en una crueldad. ¿Es la suya o la mía? ¿Es la del otro o la mía? ¿Cómo nos
hace pensar, por lo menos a mí me hace pensar en la clínica, ¿no? Cuando uno muchas veces se interroga si es del otro, si es del propio sujeto, esta complejidad de ese interior, de esa maldad, que está en el núcleo propio del hombre, y que todo el tiempo se pregunta, ¿es mío o es del otro? Y esto es una pregunta permanente que la clínica nos enfrenta en muchas ocasiones. ¿Esa crueldad es del otro o es mía? Pero justamente quiero explicarlos, dice que pueden ser diferentes, pero resulta que llegamos a la conclusión que son la misma. ¿Son diferentes o son la misma? Son la misma, a condición de que los límites que me hacen plenamente ante el otro como mis semejantes tengan que ser franqueados. Y aquí dice que va a colocar un punto que es esencial. La ebriedad pánica, mire cómo la llaman, la ebriedad pánica, la orgía sagrada, los flagelantes del culto de Atís, las bacantes con B larga, de la tragedia de Eurípides, en suma, todo ese dionisismo retrotraído a una historia perdida, nos referimos a la historia del siglo XIX, más allá de Hegel, de Kierkegaard, de Nietzsche, quedan abiertos en una gran dimensión apológica. Es la dimensión que llamaban el gran pan, con mayúscula, el gran pan. Está condenado en Kierkegaard, no tanto en Nietzsche. Dice, no me refiero a cuando hablo de la mismidad entre yo y el otro. Por eso dice que había dejado el seminario anterior para decir que el gran pan, el gran Dios en ese momento, o el gran pan con mayúscula, está muerto. Entonces, ¿qué es lo que se trata en Sade, en esta teoría de Sade? En la medida que nos permite con su teoría el acceso al espacio del prójimo, en lo que llamaría, para parafrasear uno de los títulos de su obra, ideas sobre las novelas. La idea de una técnica orientada hacia el goce sexual en tanto que sublimado. ¿Mire dónde van? Va de franquear el límite, de alguna manera, hacia el goce, a una idea orientada hacia el goce sexual en tanto que sublimado. Y esto engendra, por supuesto, una dificultad. ¿Qué nos testimonia entonces esta obra? ¿Es un testimonio consciente o inconsciente? Dice, entro en el juego inconsciente analítico. Entro en el juego del sujeto Sade. Sade fue extremadamente consciente de la relación de su obra con la posición de ese ser al que yo llamaba el hombre del placer. El hombre del placer testimonia aquí contra sí mismo y lo confiesa públicamente. Y muestra los extremos a lo que puede llegar el hombre del placer.
Hay realmente una fase muy realista en Sade. Y esta fase tan realista nos muestra las atrocidades de su obra. Ahora, nosotros nos podemos equivocar en nombre de la discreción que impone nuestro pensamiento. ¿Cómo están las fascinaciones del imaginario en todo esto que Sade nos muestra? Al pensar que sin saber qué hacen, los hombres no son capaces en ciertas posiciones de franquear esos límites. Entonces Freud nos tiende una mano cuando nos dice, ¿se puede franquear ese límite? ¿No se puede franquear? ¿Se puede ir un camino hacia la sublimación? ¿Contornear ese vacío? ¿O intentar llegar a ese Dios supremo en maldad, ser supremo en maldad? Freud nos tiende una mano, dice él, con esa parte que tiene Freud de falsas perspectivas, cuando nos muestra el malestar en la cultura. No hay medida, dice él, en el malestar en la cultura, entre la satisfacción que da un goce en su estado primero y las que forman las diferentes imágenes, las diferentes formas desviadas, incluso sublimadas, en las que las compromete la civilización. ¿Se puede renunciar a ese goce con la sublimación? Hay algo, dice él, ¿no?, que forma esa forma desviada en la que nos compromete la civilización. Y va al problema de los ricos. Se meten en un problema complicado. Dice, hay goces que una moral aceptada interdice sean emperos perfectamente accesibles, que son permitidos por las condiciones mismas en las que algunos viven, algunos que ellos señalan con el dedo, que son en la época que nosotros vivimos y se llaman los ricos. Y sin duda, pese a las trabas que les conocemos, se aprovechan de su posición muchas veces. Para poner a punto estas cosas, aprovecho este pasaje para hacerles una observación incidental a la moda de las observaciones que hacía Freud, como las hacía en su momento, ¿no? Pero muy a menudo omitida o descuidada. La seguridad del goce de los ricos. En la época en que vivimos, está sumamente incrementada por lo que llamaría la legislación universal del trabajo. Dicen, fíjense en las épocas anteriores, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Pamela? Sí, ¿no? Sí, sí, Marga, se escucha bien. Acá hice solicitar para reactivar video y todo eso, no. Bueno, perdón. Se ve que es un tema bastante arduo y difícil que de alguna manera la computadora no lo acepta. Pero bueno, es así.
No hay que descuidar, entonces, dice, la seguridad del goce de los ricos en la época en que vivimos. Está sumamente incrementada por la legislación del trabajo. ¿Qué pasó en las épocas pasadas, en las guerras sociales? Encuéntrenlas en nuestra época. Su equivalente están remitidos a nuestras fronteras. No están en nuestras sociedades, están afuera, ¿no?, de las sociedades. Por lo menos él se refería a Francia. Podemos pensarlo en diferentes lugares. Un punto ahora sobre el valor de testimonio de realidad de la obra de Sade. ¿Interrogamos el valor de su sublimación al considerar la sublimación en su forma más difundida, la más truculenta, la más cínica que Freud nos puso frente a nosotros? Es decir, la transformación de la tendencia sexual en una obra en la cual, reconociendo sus propios sueños e impulsos, recompensa al artista para darle una satisfacción, una vida larga y feliz. Y en consecuencia, hay una satisfacción que está desde el inicio. La verdad que en la obra de Sade esta satisfacción es bien fallida. Porque es bien fallida si se piensa en el tiempo de su vida que el pobre Sade pasó en prisión o bien recluido en instituciones especiales cuando dio a conocer su obra. Pero su obra fue un éxito. Durante su vida, al menos, pudo escribir otro, La Nueva Justina, la historia de Juliette. Entonces, ¿cómo fue la obra de Sade? Es una obra insuperable. Se dijo muchas veces, es insoportable muchas veces de leerlo, porque nos muestra la transgresión del hombre, la transgresión de todos los límites humanos. Qué cosa tan llamativa de que es Lacan, ¿no? En el medio de esta transgresión nos coloca a los ricos, a la cuestión del trabajo, a la legislación del trabajo, a la transgresión sexual, a pasar los límites. ¿Qué nos hace pensar todo esto, no? Ninguna literatura fue tan escandalosa como la obra de Sade. Sade se presenta entonces en el orden de lo que llamaré una literatura experimental. La obra de arte de Sade es aquí una experiencia. Y también nos arranca de los lugares psicosociales. Tenemos que pensar, dice él, en las situaciones psicosociales de la sublimación que está en juego. En Sade la referencia social está conservada y trata la pretensión de valorizar socialmente sus extravagantes sistemas. Sus confesiones son asombrosas. Producen un efecto de incoherencias y culminan en una contradicción que llega hasta el absurdo. Estos son, que Sade nos muestra, los estigmas de cierta abyección de nuestra cultura. Entonces Lacan nos dice,
Cuando se intenta avanzar en dirección a ese vacío central, es decir, el lugar del acceso al goce, se nos presenta una forma del cuerpo fragmentada. Es decir, que cuando se puede acceder a ese goce, a ese vacío central, se nos presenta una forma fragmentada del cuerpo del prójimo. Es decir, que el cuerpo del prójimo se fragmenta. En Julieta dice lo siguiente: préstame la parte de tu cuerpo que pueda satisfacerme un instante y yo pueda gozar con él. Si esto me place, la del mío también puede ser agradable. Acá tenemos un enunciado fundamental. Porque él dice que cuando se accede a ese goce, se franquea ese límite, el cuerpo del otro se fragmenta. Préstame la parte de su cuerpo que pueda satisfacerme un instante y goce con él, si eso le place, de la del mío, que puede ser semejante. Podemos ver aquí un enunciado fundamental, a través del cual se expresa un momento del sistema de la obra de Sade. Pretende ser socialmente aceptable la primera manifestación articulada de aquello que en el psicoanálisis llamamos objeto parcial. Pero cuando nosotros llegamos a esa noción del objeto parcial, ese objeto solo pide volver a entrar en un objeto valorizado, el objeto de nuestro amor, el objeto de nuestra ternura, el objeto en tanto concilia en él todas las virtudes del pretendido estadio genital. Conviene detenerse aquí, nos dice Lacan, de ese objeto parcial está en un estado de independencia y es central. El objeto total, el prójimo, viene a perfilarse en él separado de nosotros mismos. Y el segundo término que Sade nos propone es el lugar del fantasma. Es decir, que a pesar de todas estas maldades, de todas estas transgresiones, de todos estos lugares que Sade propone, el fantasma es el carácter indestructible del gran otro. Y eso surge en la medida que nosotros vemos la figura de la víctima inalterable. O sea, la imagen se sostiene, hay algo que está inalterable, que es la imagen de la víctima. En la historia de O, bueno, ya se trate de Justin o después otra obra de Sade, que es una obra erótica, incluso pornográfica. Parece que los analistas tenemos que leerlo, ¿no? Que a veces tratamos de tapar todos estos fantasmas que pueden venir a través de lo que Sade nos puede mostrar. Nuestra moral, a veces, el límite de la moral, entre la moral y la ética, hacemos que esto no existe.
Entonces, dice él, son incluso pornográficas. Y hay otra historia, que es la historia de O, donde la víctima sobrevive a los malos tratos. Ni siquiera se degrada en el carácter atractivo y voluptuoso. Él insiste plenamente en esto. Es insistencia en esto. Ella siempre tiene los más lindos ojos, el aire más patético, el aire más conmovedor. Y esto es lo que nos plantea un problema a nosotros los analistas. Parece que todo lo que sucede al sujeto es incapaz de alterar la imagen en juego, inclusive en demasía. Se sostiene esa imagen en más. Se sabe quien nos propone estos divertimentos y lleva hasta un extremo muy grande el de pensar la idea de un suplicio eterno. ¿No quiere decir esto que pone en el fantasma el contenido de ese más próximo a él mismo, que llamamos el prójimo? ¿Por qué lazos profundos resulta que cierta relación con el gran otro, que se denomina sádica, siempre creen que el gran otro, pero no es sino a través del pequeño otro, no hay forma de acceder al gran otro sino a través del pequeño otro? Entonces, ¿por qué lazos profundos resulta que cierta relación con el gran otro, que se denomina sádica, nos muestra su parentesco con la verdadera psicología del obsesivo? Cuyas defensas, las del obsesivo, tienen la forma de una armadura de hierro, de una montura, de un corsé donde se detiene y se encierra el obsesivo, para impedirse acceder a lo que Freud llama en algún lugar un horror que él mismo desconoce. Tengan en cuenta que si uno se queda solo en esa armadura, o si tenemos una moral para no poder llegar a estos límites con el sujeto, entra el ejemplo del obsesivo, no podemos entrar en la estructura del fantasma. Creo que cuando Lacan insiste tanto en en esta obra, en las diferentes novelas que Sade nos propone, es porque los analistas tenemos que permitirnos avanzar hasta dónde el sujeto, hasta qué límite llega su goce, hasta qué límite se puede franquear, hasta qué límite esa maldad que está en el interior del hombre, ese vacío central, está tapado por el límite de lo imaginario, y hasta qué punto los analistas nos quedamos solamente en el lugar de lo imaginario. Cuando nos preguntamos cómo entrar en los fantasmas, me parece que acá Lacan nos muestra que va más allá de ese límite de lo imaginario, porque siempre es engañoso. El obsesivo, el ejemplo que nos da, se queda en esa montura, en ese corsé, en esa estructura cerrada, donde él se encierra, porque hay que llegar, como en el hombre de las ratas, a ese horror que él mismo desconoce. Bueno,
Por eso dice él que el problema del goce, que se une siempre a la pulsión de muerte, está siempre en un nudo central y tiene un carácter de inaccesibilidad, de oscuridad, de opacidad, y que está rodeado por una barrera, que es lo más difícil de franquear. El goce se presenta como no como la satisfacción de una necesidad, sino siempre como la satisfacción de una pulsión. Y la pulsión es realmente algo muy complejo. Bueno, es en este punto, no me queda mucho tiempo, lo que pasa es que quiero avanzar, que no nos quedan muchas reuniones. Es que esa pulsión tiene que ver también con la pulsión de destrucción. O sea, que el goce, si está en el punto extremo de la pulsión, y es lo que realmente podemos articular con el fantasma, no solamente con el significante. El significante no nos alcanza para entrar en el fantasma. Esa pulsión de destrucción, ¿qué es entonces? ¿Qué puede ser? ¿Es una reacción de destrucción, de voluntad? ¿Hay una voluntad de destrucción? ¿Hay una voluntad de destruir todo para poder comenzar de cero? Se trata entonces de la pulsión de muerte, que Freud nos coloca en el centro de su teoría, de su segunda teoría de las pulsiones, cuando nos dice que la pulsión de muerte es una sublimación creacionista. Vinculado con un elemento estructural que hace, desde el momento en que tenemos que vernos en el mundo, tenemos que vernos con la cadena significante. Hay en algún lado está la naturaleza y la pulsión, más allá de cualquier cadena significante, más allá del principio del placer. Cualquiera sea el modo en que construyamos a un sujeto en el análisis, resulta que tiene como soporte un sujeto en tanto que sabe que hay un más allá del principio del placer. Y más allá del principio del placer, el sujeto subsiste, pero también subsiste bajo la forma de que no sabe de ese más allá, que en algún lugar hay un saber no sabido. Es el punto de la ignorancia más absoluta. Y este es el valor que tiene la investigación freudiana. Ese lugar tiene que ver con lo que se llamaba anteriormente lo infranqueable, es decir, das Ding, la cosa. Y Freud designa allí una sublimación, la sublimación de la pulsión de muerte. Es verdaderamente una sublimación
fundamentalmente creacionista. Esta creación se hace ex nihilo, es decir, que hace lo que es histórico de la pulsión. Al comienzo era el verbo, nos dice, lo que quiere decir el significante. Sin el significante al comienzo es imposible articular la pulsión, esa pulsión histórica. Pero sin la pulsión no tenemos significante. No hay significante sin pulsión, no hay pulsión sin significante. ¿Cuáles son las soluciones que nos propone Lacan en relación a Dasdin? Las voy a nombrar como las nombra él, que son soluciones que él nos expresa a Dasdin, a ese lugar, ese vacío central, a ese lugar hacia donde apunta el goce, donde hay un límite que no se puede franquear, pero que tenemos que trabajar con él, porque no solamente es el significante, sino que es la pulsión, que nos permite de alguna manera introducirnos en la estructura del fantasma. Una solución es la mujer. Por eso habló en su momento del amor cortés. Si colocan allí a la mujer, es verdaderamente, dice él, el punto más increíble. En nuestro mundo cultural, está más allá del principio del placer como objeto absoluto. Ella no arriesga nada. Entonces, si ella no arriesga nada, no está allí la mujer en un lugar que pudo surgir, sino solamente en tanto objeto del deseo. Y acá reside todas las paradojas de lo que se puede llamar el amor, y también el amor cortés. La segunda solución a la cosa que también él dice que como todas las soluciones están históricamente fechadas, es lo que se llama en Sade el ser supremo en maldad. La maldad fundamental como una de las soluciones importantes de la cosa y es una de las dimensiones de la vida suprema. Entonces, ¿cómo podemos interrogar el lugar del deseo si no tenemos la posibilidad de pensar en estos dos lugares? La mujer como objeto de deseo y también lo que que Lacan toma de Sade, que es el ser supremo en maldad. ¿Qué pasa cuando nos llega la hora del deseo? Cuando se aproxima esa hora del deseo. Siempre vamos a colocar ahí los ideales del bien, y no podemos avanzar en esta dimensión fantasmática que toma el hombre del placer. Hay una barrera también a ese goce,
que se llama lo bello. ¿Cuáles son las barreras entonces que separan el campo del deseo y el goce? Una es el bien y otra es el fenómeno estético, identificable con la experiencia de lo bello. Lo bello es la cobertura de lo verdadero. Bueno, ahí se va a meter luego la cuestión del bien y lo bello. Son todas las paradojas del goce. Bueno, como ven, no es tan fácil la cuestión de articular la dimensión del fantasma y cómo los ideales que él nos fue nombrando a lo largo de los últimos capítulos que estuve trabajando pueden impedir para el analista acceder a estos lugares para construir al sujeto en el fantasma, para construir realmente el sujeto en el análisis. No quedarnos en el lugar del imaginario, sino poder introducirnos en este lugar de ese núcleo que está dentro de todo hombre, que tiene que ver con más allá del principio del placer, que tiene que ver con esa maldad constitutiva, que tiene que ver con algunas posibilidades de solución a ese vacío central sobre el cual se estructura el sujeto y al cual tiende todo el tiempo para volver a encontrar una satisfacción perdida. O una satisfacción que nunca pudo tener. Bueno, no sé si se les ocurren algunas preguntas. Fueron muy sintéticas estas últimas para poder avanzar, ¿no? Hay una persona que se llama Lidia Serrano que levanta la mano. Hola, Lidia Serrano. Serrao. Ah, Serrao, perdón, leí mal. Lidia Serrao. Bueno, mientras te escuchaba, primero buenas tardes. Sigo diciendo que estoy muy contenta de haber encontrado ese espacio y continuar y participar más activamente y llegar a estar un día allá, donde están ustedes. Yo vivo en Palermo. No es tan lejos, ¿eh? No. Y aunque fuera lejos, como me dijo una vez un analista a mí, cuando uno está en transferencia, viaja hasta donde sea. Exactamente. Y yo estoy en transferencia con vos y la institución. Bueno, Eh, me alegro mucho. sí, en esta... Cuando te escuchaba hablar sobre SADE y el despliegue, y quisiera saber si estoy equivocada, ¿no? ¿Sabés con qué lo articulé? Con los torturadores y con los torturadores de la dictadura, ¿no? Si ese formato del sadismo y esta cosa en la fracción y esta cosa inquebrantable que tiene el sádico, lo articulaba con lo perverso y el torturador de la dictadura. Como la mayor expresión en estos tiempos del siglo, que fue en el siglo XX, pero que bueno, sigue vigente a partir de esto que dijo Villarroel, que bueno, ¿no? Que denostó toda y descalificó toda esa época sangrienta. Si no es una expresión tanto de esos torturadores como expresión de lo perverso. Y a mí Sade me resonaba como, bueno, la mayor expresión de lo perverso sin pudor. ¿Y cómo se puede articular? Hasta ahí es como una afirmación mía y pregunta. Después, cuando hablaste de la neurosis obsesiva,
Me acuerdo que una vez leí que en la parte, no me acuerdo en dónde, que en la neurosis obsesiva, en su máxima expresión o en una neurosis obsesiva grave, pueden hacer un viraje a la perversión. De esto se trata en relación a, para mí, este nuevo concepto que es el Dasdim. De esto se trata la conformación de ese fantasma de buscar en algunos sujetos esa satisfacción perdida. Digo, pensándolo en la clínica, ¿no? Cuando viene el... Yo tengo un par de pacientes graves, ¿no? Y me resonaba, como a veces en este discurso con falta de pudor, que lo despliegan, pero el tema de la perversión, la articulación con el Dasdim, y donde ya no hay sublimación, digamos, donde no se puede sublimar. ¿Queda claro lo que Sí, sí, pregunto? gracias, Lidia. Sí, sí, está clara la pregunta. Respecto a la tortura, sí, supongo que va más allá de cualquier límite humano. Y creo que va más allá de lo que uno puede pensar la perversión como estructura. Al decirlo y escucharte me angustio. Creo que debe ser entonces. ¿No? Seguramente que sí. Porque la perversión es una estructura, así como la neurosis y como la psicosis, así que tienen sus límites. Entonces, creo que en una sociedad se juega a la dimensión de la tortura, eh, creo que va más allá de cualquier estructura y está por fuera de lo que uno podría llamar la perversión. Es una versión nueva del nombre del padre, dice Lacan, la perversión, y la perversión tiene que ver con un lugar de detención en la estructura del sujeto. Así que creo que el terrorismo de Estado o la tortura va más allá de cualquier estructura. ¿Pero se puede articular con SADE? Esta es la No, pregunta. Sade, cuando Lacan lo toma, lo articula para mostrarnos que nosotros, analistas, tenemos que llegar a ese lugar, que tenemos que poder construir en un sujeto sus fantasmas perversos. El obsesivo no llega nunca a la perversión, porque es otra estructura la neurosis que la perversión. Sí, sí, sí. Yo creo que no hay posibilidad de transformar una estructura en otra. El obsesivo tiene esta coraza, que si uno puede llegar a esta dimensión del fantasma del obsesivo, puede llegar a encontrar la estructura del fantasma, este deseo de destrucción, este deseo de ir más allá de los límites, de este deseo que siempre está trabado por un síntoma. El obsesivo tiene esto en su fantasma, pero el síntoma lo traba, la duda, ¿no? La postergación, la procrastinación. O sea, el síntoma siempre traba el camino al acceso al goce, pero cuando nosotros podemos trabajar con el síntoma y remitirlo a él, y podemos encontrar, ir más allá de esa coraza, más allá del significante, y poder encontrar la dimensión de la pulsión, por eso decía, no hay significante sin pulsión, ¿no? Podemos encontrar esta dimensión perversa en el fantasma, no que el sujeto se convierta en un perverso. No, claro. No quise decir eso, o sea, es otra estructura. Es otra estructura. Podemos encontrar un fantasma y es ahí donde tenemos que avanzar, como hizo Freud en El hombre de las ratas, ¿cierto? El horror ignorado del hombre de las ratas es el horror ignorado que nos muestra aquí Lacan del obsesivo, que lo ignora, pero al mismo tiempo lo enuncia, ¿no? El capitán cruel puede estar reemplazado por cualquier otro jefe que pueda tener el hombre de las ratas o por cualquier mujer que se transforme en el capitán cruel. Así que verdaderamente, si uno puede llegar a eso, podemos encontrar la posibilidad de entrar en el fantasma del obsesivo, que creo que es bastante difícil, bueno, la histeria también, pero sí creo que la perversión tiene otra estructura diferente, y aún así la perversión, aquellos que pueden entrar en un análisis en la estructura de la perversión,
creo que pueden llegar a construir su fantasma. La verdad, tienen que crear, yo por lo menos la experiencia que tengo es que tienen que tener una sublimación que es la creación de algo nuevo. Y si se logra la creación de algo nuevo, eso pone un límite a la escultura. Así que, bueno, gracias por la pregunta, Lidia. Y espero gracias que a vos por la te acerques explicación. a la escuela, que es muy linda. Sí, sí, antes de fin de año voy a ir. Dale, vamos a festejar seguramente el 15 de diciembre, le cuento a todos, con la jornada de literatura y psicoanálisis, el Qué cierre bueno. del año, así que bueno, estás invitada. Muchísimas gracias y ahí estaré realmente. Bueno, Alicia. Hola, hola Marga, hola a todos. Bueno, en principio agradecerte tu lectura clínica de este seminario tan complejo, porque de verdad como que lo vas iluminando en tu lectura muy, para mí, muy, ¿cómo decir?, para aprender mucho respecto a la estructura, respecto a la pregunta de qué es un sujeto, ¿no? También. Me quedé pensando en un término que me pareció novedoso que utilizaste, que es el de resistencia. Cuando ibas allí a plantear este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, decías que allí aparece la dimensión de la resistencia, porque si no el sujeto se vería llevado a ese núcleo de sí mismo, ¿no? Como del orden de la maldad. Me resultó llamativo que allí la resistencia venga a ser como un modo de protección. Me preguntaba entonces si a la luz de lo que fuiste planteando este año y cuando tomaste la dimensión del síntoma, si podríamos pensar que el síntoma también tendría esa función. Bueno, te agradezco. Gracias, Alicia. Sí, creo que cuando Lacan nos dice que hay una resistencia a este mandato, es porque hay un límite posible, ¿no? No se puede cumplir. Porque el ti mismo, ese prójimo, tiene una barrera que es, vieron que siempre nos confundimos entre el prójimo y el semejante. El semejante es una barrera al prójimo. De alguna manera, ¿no? Es la imagen de nuestro yo. Entonces, si el imaginario es un límite a esa dimensión, hay un límite posible. La resistencia a ese mandato, a amar al prójimo como a ti mismo, está dado en el mismo mandato. Es el super yo el que diría amar al prójimo como a ti mismo. ¿Ti mismo qué es? ¿Es esa crueldad mía? ¿Es del otro? ¿De quién es esa crueldad? Ustedes saben que muchas veces uno se interroga, muchas veces cuando sabemos que la neurosis siempre adjudica al otro, el tema de la maldad, de la crueldad, de lo que le hacen, del castigo, de lo que fuera, y si podemos entrar en esa dimensión, de no quedarnos en la relación de objetos, si es de él o si es del otro, sino tratar de hacer surgir al sujeto del inconsciente que habita en él, vemos ahí que hay una dimensión de crueldad, que por supuesto es necesaria en la función de agresividad, pero que al mismo tiempo tiene un límite. Ustedes vieron que Sade en la obra va a destruir el cuerpo del otro y tiene esta dimensión de gozarás de una parte de mi cuerpo y yo te ofrezco la mía para que vos goces, pero siempre se mantiene inalterable la imagen. Nunca hay una destrucción del otro. Esta dimensión del fantasma, donde sigue sosteniéndose lo inalterable de la imagen, más allá de la dimensión del goce. Hay que encontrar esa crueldad. Hay que encontrar esos excesos del goce. Se encuentran en donde, en el fantasma. No hay otra forma de expresión. El síntoma es un límite, por supuesto. El síntoma es un límite. El síntoma es una barrera, por supuesto que sí. Por eso se construye, como siempre decimos, el síntoma y el fantasma con los mismos significantes
y tenemos que tener siempre una referencia al síntoma. Y eso a veces nos olvidamos, porque a veces construimos la historia de un sujeto, pero sin referirnos al síntoma que en ese momento presenta. O sea, que podemos encontrar en una historia la dimensión de la crueldad, de los excesos, de un padre natural, del abuso de poder, las diferentes formas que hoy encontramos en la clínica. Pero si eso no lo remitimos a la problemática del sujeto en su actualidad, nos quedamos que esto sucedió y podrá llegar a suceder. No es esto de lo que se trata. Si el síntoma hace límite al goce, tenemos que construir el síntoma para abrir esa dimensión del fantasma con los mismos significantes. Pero no tenemos que olvidarnos de llegar a esos límites que Sade nos muestra en su libro. Porque el fantasma del obsesivo es uno de los ejemplos más claros para poder ver esto. El hombre de las ratas, ¿con qué gozaba? Con esta dimensión de que una rata entraba por el ano. ¿De dónde lo sacaban? En un libro. No era que sucedió en la realidad. Bueno, entonces tenemos que ubicar cómo surge el fantasma para cada uno. Por eso digo que el obsesivo no es un perverso. Entonces lo había encontrado en un relato que alguien hacía. Es un texto de un relato, alguien lo puede encontrar en un libro, para encontrar eso que supone, ¿no? Como el goce de una rata que entra por el ano. Entre la tortura y el goce. Pero eso no es la tortura que me preguntaban antes del torturador. Hay una diferencia. En el relato hay una diferencia en los límites, hay una diferencia que eso se encuentra en los libros. Como decíamos del hombre de los lobos, ¿dónde lo encuentra? En el libro. ¿Dónde lo encuentra el hombre de las ratas? En un relato. Son dimensiones diferentes a la puesta en acto de la tortura, ¿no? Sí, tenemos que saber diferenciar, pero también podemos llegar a esos límites, ¿no? Porque está en un relato, está en un fantasma, está en una manera expresada, tenemos que hacerlo surgir. Porque si no, nos quedamos con la coraza, con la estructura, con lo que envuelve al sujeto y no deja que uno se meta ahí y haga surgir al sujeto del inconsciente, ¿no? El cuerpo fragmentado, a mí me parece que es importante unido al objeto parcial. Y esto es muy frecuente encontrarlo en los sueños del obsesivo. Así que presten atención a los sueños del obsesivo para ver si podemos encontrar esto de los objetos parciales y la dimensión del sadismo. En esa cobertura de ser una buena persona, de ser lo mejor para el otro, tiene el obsesivo, se esconde este nivel sádico. Muchas veces aparecen en sueños. Yo decía muchas veces que el sueño y el recuerdo encubridor son los mejores lugares para la construcción. Así que sí, creo que los dos lugares son límites ahí, camino al goce. Bueno, última pregunta, Sebastián. Gracias, Hola. Marga. Hola Marga, hola a todos. Bueno, muchas gracias Marga. Hace un ratito leíamos en un espacio de lectura este mismo capítulo y entendíamos muy poquito y bueno, nos ayuda mucho seguirte de cerca, nos aclara mucho. Yo la pregunta que tengo es, pensaba entre esta dimensión del prójimo como lo más rechazado de sí mismo, no sé si te sigo bien ahí, como lo más lejano, ¿no? Del sujeto, y pensaba en la clínica, en el caso este del hombre de las ratas, eh, me imagino las vueltas que tiene que tener, inclusive en cuanto a la repetición, para que algo de esto pueda ser asumido, reconocido, pescado inclusive, ¿no? Por el analista para poder pasárselo, ponerlo enfrente a esto al analizante. Bueno, esta pregunta entre la repetición, el fantasma, ¿cómo se puede pensar? Gracias.
Gracias, Sebastián. Sí, claro, los movimientos mismos de la repetición. Ustedes vieron que pagar la deuda es pagar con goce. Y vieron el problema que tiene el hombre de las ratas para pagar, ¿no? Va a pagar y vuelve. No, no era ese, era otro. Entonces tenía que pagarle al otro. No, no era ese, era el otro. Nunca termina de pagar. ¿Se trata del dinero? No, no se trata del dinero. Se trata de poder perder el goce. Por eso el otro día me decían, uno paga con dinero, es mejor que pagar con goce. No, hay que pagar con dinero y también con pérdida de goce. Creo que sí, que en las vueltas de la repetición uno puede encontrar el fantasma. Por lo menos en cada movimiento de la repetición algo del goce se pierde. Hay una pérdida de goce y una nueva vuelta en la repetición. Pero para esto hay que estar con paciencia, no hay que apurarse, no hay que dar soluciones rápidas al síntoma. A mí me parece que la pregunta que me hacía antes Alicia, el síntoma es necesario sostenerlo a lo largo de la cura. Por supuesto, regulando la angustia, ¿no? No cabe duda. Porque eso es lo que nos permite de alguna manera ir perdiendo pequeños fragmentos de goce. Y poner el objeto A en lugar de estar en el fantasma como un modo de goce, que quede como causa para el sujeto, como causa del deseo, ¿no? Que lo imprima en la causa del deseo. Pero para esto tenemos que tener tiempo, paciencia, ¿no? Y dejar a veces esa inercia que el fantasma nos presenta, que a veces nos hace dormir, pero bueno, no importa, tenemos que seguir. No nos quedemos dormidos y aceptemos la inercia del fantasma. Aceptemos sostener el síntoma, no lo resolvamos rápidamente. No se puede terapizar el inconsciente, dice Lacan. Y a veces en los momentos que vivimos con tanta premura y tanta insistencia a veces de los sujetos, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo encontrar los modos que creo que son artesanales para cada analista para seguir sosteniendo el síntoma, que es el que pueda ser barrera y permitirnos a cada uno de nosotros como analistas seguir el camino fantasma. Así que sí, porque la deuda, ¿vieron cómo es? La pago, no la pago, voy, vuelvo. Nunca la quiere pagar. Es así. Es difícil. Siempre está la procrastinación y mañana lo va a realizar y después lo va a realizar y siempre intenta realizar el acto que no puede. Hamlet, ¿no? Nos muestra de alguna manera lo difícil del acto. Así que sí, hay que tener paciencia para no desarmar el síntoma rápidamente. Bueno, gracias por seguirme y nos encontramos en 15 días para dar cierre a este seminario. Hasta la próxima.